El espacio nunca fue de la humanidad. Fue un negocio controlado por 3 jugadores que durante 50 años decidieron en silencio cuánto costaba acceder al universo y quién tenía permitido intentarlo. La NASA ponía las reglas, Lockheed Martin y Boeing firmaban los contratos, y Rusia fijaba los precios, un cartel sin nombre, sin sede, sin logotipo, pero tan real y tan efectivo como cualquier mafia que haya existido. Si querías un cohete, se lo comprabas a ellos. Si querías lanzarlo, pedías su permiso. Ese era el acuerdo. Y duró medio siglo sin que nadie lo rompiera. Hasta que en 2002, un hombre que había ganado su dinero vendiendo software decidió que iba a construir cohetes. La industria no lo tomó en serio. Los veteranos de Boeing se rieron. Los ingenieros de la NASA ni se molestaron en preocuparse. Y los rusos, cuando ese hombre fue a Moscú a comprarles misiles y ellos le escupieron en la cara con los precios, se quedaron convencidos de que ese era el fin del asunto. Pero fue el principio de algo que ninguno de ellos supo ver venir. 6 años después, ese hombre estaba en la ruina. 3 cohetes destruidos, el equipo desintegrado emocionalmente, las cuentas bancarias casi a cero y la industria entera observando con satisfacción, lista para decretar lo que siempre había creído, que el espacio era demasiado para los recién llegados. Lo que sucedió a continuación no fue un milagro, fue una decisión fría, calculada y casi irracional, el tipo de decisión que solo toma alguien que ya no tiene nada que perder. O alguien que está dispuesto a perderlo todo para no rendirse. Y esa decisión destruyó a un cartel de 50 años en menos de una década. Hoy SpaceX vale más de $200,000 millones. Sus cohetes vuelan por menos de lo que sus competidores cobran por el combustible. Ha forzado a Rusia a salir del mercado. Ha dejado a la Agencia Espacial Europea compitiendo por clientes que ya no pueden pagar sus precios. Y ha convertido a la NASA la institución que nunca los respetó en su cliente más dependiente. Esto no es una historia sobre la conquista del espacio. Es una historia sobre cómo se mata un monopolio. Con hambre, con cálculo matemático y con una capacidad casi enfermiza para sobrevivir cuando todo indica que ya deberías estar muerto y empieza en el lugar más improbable del planeta. Mientras Boeing y Lockheed Martin operaban desde instalaciones de miles de millones de dólares con ingenieros en trajes, cafeterías climatizadas y décadas de contratos gubernamentales, el equipo de SpaceX estaba construyendo un cohete en una isla, Omelek, un punto diminuto en medio del Océano Pacífico, tan pequeña que no aparece en la mayoría de los mapas, tan remota que el vuelo más cercano tardaba horas en llegar desde cualquier ciudad con nombre reconocible. Sin infraestructura, sin laboratorios, sin nada que se pareciera a lo que la industria aeroespacial consideraba el entorno mínimo necesario para construir tecnología espacial. El calor llegaba a 40 grados. El tipo de calor que no abandona el cuerpo ni de noche. Los ingenieros dormían en tiendas de campaña o en cuartos improvisados. Comían lo que podían conseguir y construían con sus propias manos el cohete que iba a cambiar la industria. Lo que estaba pasando en Omelek no era romanticismo, era una decisión estratégica brutal, aunque en ese momento no pareciera serlo. Musk eligió ese lugar porque era lo único que podía pagar, pero al elegirlo, sin saberlo completamente, activó una ventaja que sus competidores nunca podrían replicar aunque quisieran: la eliminación total de la comodidad. Cuando no tienes un laboratorio de $500 millones, no puedes esperar a que llegue el equipo correcto. Lo construyes tú. Cuando no tienes un departamento de ingeniería con 400 personas y 12 niveles de aprobación, tomas la decisión ahora, en el suelo, con los datos que tienes. Cuando el aire acondicionado no existe y el sol te está derritiendo. No hay reuniones de 2 horas para discutir metodologías. Resuelves o te destruye el calor. La burocracia es enfermedad terminal que pudre a todas las organizaciones grandes. No podía sobrevivir en Omelek. No había espacio físico para ella. Boeing tardaba en promedio 4 años en desarrollar un componente nuevo para sus sistemas de lanzamiento. SpaceX en Omelek operaba en semanas, no porque fueran más inteligentes, sino porque no podían permitirse el lujo de moverse lento. Y aquí está la paradoja que los monopolios nunca vieron venir. Mientras más cómodo es tu entorno, más lento te vuelves.
Mientras más lento te vuelves, más caro produces. Mientras más caro produces, más dependes de que nadie aparezca a hacerlo más barato. Es un ciclo perfecto de autoprotección hasta que aparece alguien lo suficientemente desesperado para romperlo. El primer cohete que construyeron se llamaba Falcon 1. No era elegante, era la destilación pura de lo que un grupo de ingenieros hambrientos, sudados y al límite de sus capacidades, podía producir cuando la alternativa era desaparecer. Y el primer lanzamiento falló, el motor funcionó, el cohete despegó y entonces, 90 segundos después del lanzamiento, un problema de corrosión en un componente que habría costado centavos detectar con una revisión más profunda hizo que el Falcon 1 se desintegrara sobre el Pacífico. La industria reaccionó exactamente como era de esperarse, con satisfacción discreta, con la confirmación de lo que siempre habían dicho, que construir cohetes era demasiado serio para improvisadores. El segundo lanzamiento falló también, esta vez por una oscilación en el motor que nadie había anticipado correctamente. El cohete giró fuera de control y se perdió. El tercero fue el más cruel de todos, porque el tercero casi funcionó. Los primeros minutos fueron perfectos. El equipo en Omelec estaba eufórico. Los datos eran correctos. La trayectoria era correcta. Y entonces, en el momento de la separación entre la primera y segunda etapa, un error de tiempo, un retraso de menos de un segundo en el protocolo de separación, hizo que las dos etapas colisionaran entre sí. El cohete, que estaba a punto de alcanzar el espacio, se convirtió en escombros sobre el océano. Había cargas útiles de clientes en ese cohete. Satélites de empresas que habían apostado por SpaceX cuando nadie más lo habría hecho. Cenizas de personas que habían pedido ser enviadas al espacio como último deseo. Todo se perdió. El equipo en Omelec no ocultó su reacción. Había personas llorando abiertamente. Años de trabajo, años de calor, de privaciones, de sacrificio en una isla donde el mundo parecía no existir, destruidos en segundos frente a sus ojos. Pero aquí está lo que separa esta historia de una simple narrativa de fracaso. Mientras el equipo procesaba el colapso emocional del tercer vuelo, los ingenieros ya estaban analizando los datos. No el día siguiente, no la semana siguiente, esa misma noche. Porque en Omelec habían aprendido algo que ningún laboratorio de miles de millones puede enseñarte. El dolor no es una señal para detenerte, es información. Y la información tiene que procesarse inmediatamente, porque el tiempo es el único recurso que no puedes comprar cuando estás al borde de la extinción. 3 fallos, millones de dólares perdidos, clientes furiosos, la industria convencida de que era el fin. Y SpaceX, en lugar de retirarse, empezó a construir el cuarto cohete. Eso no es inspiración. Eso es algo mucho más frío y mucho más peligroso. Eso es la mentalidad de alguien que ha decidido que perder no es una opción que esté dispuesto a contemplar, independientemente de lo que digan los números, los competidores o la lógica convencional. La comodidad construye empresas mediocres. La desesperación, cuando está dirigida con inteligencia, construye imperios. El equipo de Omelec estaba a punto de demostrarlo de la forma más extrema posible. Agosto de 2008. El mundo estaba colapsando. La crisis financiera más brutal desde 1929 estaba destruyendo bancos, mercados y fortunas en tiempo real. El crédito había desaparecido. Los inversores estaban en modo de supervivencia pura. Y en ese momento exacto, SpaceX estaba sin dinero. 3 lanzamientos fallidos habían consumido prácticamente toda la reserva de capital. Las otras empresas de Musk tampoco estaban bien. Tesla estaba al borde de la quiebra simultáneamente, peleando su propia guerra de supervivencia en un mercado automotriz que se hundía. Musk había invertido casi toda su fortuna personal en ambas compañías, y ambas estaban sangrando. Los inversores externos no eran una opción. Nadie en su sano juicio iba a poner dinero nuevo en una empresa aeroespacial sin historial de éxito. La lógica dictaba una sola conclusión: cerrar, liquidar activos, pagar lo que se pudiera y reconocer que el experimento había una ilusión cara financiada por un ego más grande que su competencia técnica. Esa era la conclusión lógica, pero lo que hizo a continuación no fue un acto de fe, fue una apuesta calculada con su propia destrucción financiera como precio de entrada. Tomó lo que quedaba de su dinero personal y los puso en el cuarto lanzamiento.
Hubo conversaciones que no aparecen en los libros de historia corporativa. Conversaciones donde los líderes del equipo le preguntaron directamente si había dinero suficiente para seguir. Donde Musk tuvo que ser honesto sobre una situación que habría paralizado a cualquier organización normal. Si este vuelo falla, no hay vuelo 5. No hay reestructuración. No hay segunda oportunidad. El juego termina aquí. Eso no es lo que le dices a un equipo para motivarlo. Eso es lo que le dices a un equipo cuando decides tratarlo como adultos capaces de enfrentar la realidad sin suavizarla. Y ese equipo tomó esa información y la convirtió en combustible. El análisis post-fallo del tercer lanzamiento fue implacable. No hubo búsqueda de culpables. No hubo reuniones de recursos humanos sobre gestión emocional del equipo. Hubo ingeniería pura. ¿Qué falló exactamente? ¿Por qué falló? ¿Y qué cambio específico garantiza que no vuelva a fallar? La respuesta al problema de separación de etapas era técnicamente simple una vez identificada. El tipo de solución que parece obvia después del hecho y que es completamente invisible antes de que el fallo te la revele. Ese es el precio del conocimiento real en ingeniería. A veces solo puedes comprarlo con fracasos que duelen. El 28 de septiembre de 2008, el Falcon 1 despegó por cuarta vez. 2 minutos y 40 segundos después del lanzamiento, la separación de etapas ocurrió perfectamente, sin colisión, sin anomalías. La segunda etapa continuó hacia arriba. El motor Merlin encendió en el vacío y 9 minutos después del despegue, el Falcon 1 alcanzó órbita. El primer cohete desarrollado completamente con capital privado en la historia había llegado al espacio. En Omelec, el equipo colapsó. No de euforia controlada, de liberación total. Personas que habían contenido años de presión, de fracaso, de sacrificio en condiciones que habrían destruido equipos con menos convicción, liberando todo eso simultáneamente en una isla en medio del Pacífico, donde nadie excepto ellos entendía completamente lo que acababa de pasar. Pero la historia que convierte este momento de supervivencia en el origen de un imperio ocurrió unas semanas después. Diciembre de 2008. La NASA, la misma institución que había ignorado a SpaceX durante años, que había apostado sus contratos a los veteranos, que había visto los 3 fallos del Falcon, uno con la distancia de quien observa a un competidor menor confirmar sus propias limitaciones, firmó un contrato con SpaceX por $1.600 millones. El contrato Commercial Resupply Services. 12 misiones para abastecer la Estación Espacial Internacional. El tipo de contrato que hasta ese momento había sido territorio exclusivo de Boeing y Lockheed Martin. Analiza la geometría de ese momento. SpaceX estaba literalmente a días de la quiebra total cuando llegó ese contrato. El timing no fue suerte, fue la consecuencia directa de haber sobrevivido cuando todos los indicadores señalaban que no debían hacerlo. La NASA no contrató a SpaceX por simpatía. Los contrató porque el cuarto vuelo había demostrado algo que ningún documento de relaciones públicas puede fabricar, que el sistema funcionaba. SpaceX no los venció con tecnología superior en ese momento. Los venció siendo lo suficientemente desesperados para seguir cuando la lógica decía que pararan y lo suficientemente disciplinados para aprender de cada fallo sin perder el foco en el objetivo. El contrato de $1.600 millones no fue el premio, fue el oxígeno. El oxígeno que necesitaba una empresa que acababa de demostrar que podía sobrevivir en condiciones que habrían matado a cualquier otra, para ahora convertirse en algo mucho más peligroso que una startup sobreviviente. Y los monopolios que habían controlado el espacio durante 50 años estaban a punto de descubrir la diferencia entre competir contra alguien que intenta sobrevivir y competir contra alguien que ya sobrevivió y ahora viene por su mercado. Hay una frase que los ingenieros aeroespaciales repetían como dogma desde los años 60. Los cohetes son desechables. No como resignación, como verdad física, como ley inmutable del universo. Construyes el cohete, lo lanzas y se destruye. Siempre. Sin excepción. 50 años de ingeniería aeroespacial construida sobre ese principio.
50 años de contratos, presupuestos y modelos de negocio que dependían de que esa verdad nunca cambiara. SpaceX decidió que era mentira. No por intuición romántica, por matemática pura y brutalmente simple. Si el cohete es el componente más caro del lanzamiento, entonces recuperarlo y reutilizarlo no es un experimento interesante. Es la única forma racional de hacer que el negocio tenga sentido a escala. El problema no era conceptual, era que nadie había resuelto cómo hacerlo físicamente. Aterrizar un cohete de vuelta en su plataforma de lanzamiento requería resolver simultáneamente problemas de aerodinámica, propulsión, navegación y control de estructuras sometidas a temperaturas y fuerzas que destruyen los materiales convencionales. La industria había concluido que el conjunto de esos problemas era irresoluble con la tecnología disponible. Y durante décadas nadie los había contradicho con evidencia. SpaceX los contradijo el 21 de diciembre de 2015. El Falcon 9, después de lanzar 11 satélites al espacio, invirtió su trayectoria, encendió sus motores en descenso controlado, desplegó sus patas de aterrizaje y tocó la plataforma en Cabo Cañaveral, con una precisión que la industria había declarado imposible. El video del aterrizaje se volvió viral en horas, no porque el público entendiera los detalles técnicos, sino porque algo en el cerebro humano reconoce instintivamente cuando las reglas del juego acaban de cambiar permanentemente. Un cohete Falcon 9 costaba aproximadamente $60 millones construirlo. El combustible de un lanzamiento costaba alrededor de $200,000. Si puedes recuperar el cohete y reutilizarlo, la economía del lanzamiento espacial no mejora marginalmente, se transforma de forma irreversible. Arianespace, el consorcio europeo que había dominado el mercado comercial de lanzamientos durante décadas, cobraba entre $150 y $200 millones por lanzamiento. Roscosmos, la agencia espacial rusa, operaba en rangos similares. Ambos habían construido sus modelos de negocio sobre la premisa de que esos precios eran inevitables, dado el costo inherente de la industria. SpaceX empezó a ofrecer lanzamientos por $62 millones. No fue un descuento promocional, era su precio real, sostenible, basado en una estructura de costos que sus competidores simplemente no podían replicar porque no tenían cohetes reutilizables. Arianespace respondió pidiendo subsidios gubernamentales. Francia intervino. La Agencia Espacial Europea intervino, porque sin intervención estatal, Arianespace no podía competir con esos precios y sobrevivir. Ese es el momento que define la diferencia entre una empresa y un monopolio capturado por el Estado. Cuando tu única respuesta a la competencia es pedir al gobierno que te proteja de ella. Rusia fue más directa en su reacción. Dmitry Rogozin, jefe de Roscosmos, declaró públicamente que los cohetes reutilizables de SpaceX eran una ilusión y que Rusia no perseguiría esa tecnología porque era económicamente inviable. 2 años después, Roscosmos perdió contratos que históricamente habían sido suyos por defecto. Los clientes comerciales migraron a SpaceX porque la diferencia de precio era demasiado grande para justificar lo contrario. Para 2020, SpaceX controlaba más del 60% del mercado global de lanzamientos comerciales. Esa es la forma más limpia y más letal de destruir a un competidor. No atacarlo directamente. Hacer que su modelo de negocio sea económicamente absurdo comparado con el tuyo. Pero la reutilización de cohetes fue solo el primer movimiento. El segundo fue Starlink. Aquí es donde SpaceX deja de ser una empresa de lanzamientos y se convierte en algo que ningún competidor había anticipado. Una empresa de infraestructura global. La lógica era fría y perfecta. Si tienes la capacidad de lanzar satélites más barato que nadie en el planeta y tienes cohetes que puedes reutilizar para reducir el costo de cada lanzamiento adicional, entonces la pregunta no es si puedes llenar el espacio con satélites, es cuántos puedes poner antes de que alguien más desarrolle la capacidad de competirte. Starlink desplegó más de 5,000 satélites en órbita baja en menos de 4 años. Para poner eso en contexto, todos los demás operadores satelitales combinados habían tardado décadas en poner aproximadamente 5,000 satélites en órbita total. SpaceX lo hizo solo, en una fracción del tiempo, usando sus propios cohetes, al costo que solo ellos podían sostener. El resultado es una red de Internet global que cubre territorios donde ninguna infraestructura terrestre puede llegar, zonas rurales de cualquier continente, barcos en medio del océano, bases militares en lugares sin nombre,
cuando eres infraestructura de seguridad nacional, no eres solo una empresa, eres un actor geopolítico. Y los actores geopolíticos no desaparecen cuando el mercado se pone difícil, porque demasiados poderes tienen interés en que sigas existiendo. Esa es la ventaja definitiva, la que ningún competidor puede replicar una vez que la tienes. Ahora, detente y observa la geometría completa de lo que SpaceX construyó en 20 años. Empezaron siendo el competidor más barato en lanzamientos. Usaron esa posición para financiar el desarrollo de cohetes reutilizables. Los cohetes reutilizables redujeron sus costos hasta hacer que la competencia fuera económicamente insostenible para los incumbentes. El volumen de lanzamientos que eso generó les dio la capacidad de desplegar Starlink a escala. Starlink los convirtió en infraestructura global crítica, y la posición de infraestructura crítica les dio protección geopolítica que ningún competidor privado puede comprar. Cada movimiento financió el siguiente, cada ventaja competitiva creó la condición para la siguiente ventaja. No fue suerte, fue la ejecución disciplinada de una lógica de dominación de mercado que el establishment aeroespacial no supo leer porque estaban demasiado ocupados defendiendo lo que ya tenían para ver lo que se estaba construyendo frente a ellos. Ese grupo de renegados es hoy una empresa valuada en más de $200 mil millones que controla el acceso al espacio de la misma forma que el cartel que destruyó controlaba ese acceso durante 50 años. Con una diferencia fundamental, el cartel anterior usó el poder para subir precios y proteger márgenes. SpaceX usó el poder para reducir costos y expandir el mercado. No porque sean más virtuosos, sino porque esa fue la estrategia que les permitió ganar desde una posición de debilidad absoluta. Y ahora es la estrategia que hace que su dominio sea casi imposible de desafiar. No puedes competir con alguien cuya ventaja de costo se amplía cada vez que lanza un cohete. No puedes competir con alguien cuya red satelital ya cubre el planeta. Y no puedes competir con alguien cuyos clientes son gobiernos que dependen de sus servicios para operaciones de seguridad nacional. El juego terminó antes de que la mayoría de los competidores entendieran que había comenzado. Eso es lo que separa un negocio de un imperio. SpaceX destruyó un cartel de 50 años con matemática implacable y tolerancia al dolor que rozaba lo enfermizo. Ese patrón no es una anomalía, se repite. Hay otro imperio que siguió exactamente esa lógica. Empezó en 1994, en un garaje en Seattle, vendiendo libros. Y lo que construyó no fue una librería más grande, fue la infraestructura sobre la que opera el comercio global. Un sistema tan integrado en la economía mundial que extraerlo sería como extraer el sistema nervioso de un organismo vivo. Jeff Bezos no compitió contra las empresas existentes, las hizo obsoletas antes de que entendieran que estaban en guerra. En el próximo documental abrimos el expediente completo, cómo Bezos convirtió una tienda de libros en el depredador corporativo más sofisticado del capitalismo moderno. El mismo manual, la misma frialdad, otra industria destruida. Suscríbete y activa la campana. Los imperios no esperan a que los descubras.